Buenas tardes. Damos inicio a la sesión formativa. Hola, buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes y bienvenidos a todos los asistentes. Van conectándose aún, pero son ya las 12, casi las 12:05, así que vamos a intentar comenzar en hora. Soy Gemma Cantero, la jefa del Departamento de Promoción de Actuaciones Energéticas, y me acompaña Amparo Manso, que es mi compañera especialista en MOVES 3, en la que está llevando más intensivamente este programa en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues como yo creo que casi todos la conocéis, habéis hablado ya con ella. El objetivo que nos une aquí hoy, bueno, pues es ahondar un poquito dentro del programa MOVES 3, en la actuación número 2, pero en particular en la subcontratación, en ese aspecto bueno, que muchos de los proyectos, de las solicitudes que se presentan, pues que plantean subcontratación. Como sabéis, bueno, este requisito, digamos que esta figura en principio no es posible, solamente es posible siempre y cuando las bases reguladoras del programa lo contemplen en sus convocatorias, en sus textos. Así lo dice la Ley General de Subvenciones, que está por encima nuestra. Entonces, en el Real Decreto de MOVES, pues en principio no se decía nada sobre esto y digamos que es bueno, pues Andalucía en su convocatoria sí que la contempla la subcontratación solamente para la actuación número 2, ¿de acuerdo? Y bueno, ya está al 100%, ¿no? Entonces, Amparo, a lo largo de esta reunión de trabajo, pues nos va a detallar, nos va a alumbrar un poquito cuándo se considera subcontratación, porque recibimos muchas consultas, recibimos muchas dudas, incluso también se materializan solicitudes con ese tipo de problemas, ¿no? De cuándo es subcontratación o cuando no lo es, y luego sobre todo el tratamiento que lleva, ¿no? Bueno, pues que tiene sus implicaciones, y también en cuanto a los tiempos, en cuándo podemos comenzar a trabajar, cuándo no, en fin, ella nos los va a ir contando. Y bueno, nada, yo creo que no le voy a robar mucho más tiempo, porque lo interesante nos lo va a contar ella. Una cosa que siempre se pregunta, bueno, el evento, el taller, se está grabando. Si no hay ningún problema técnico, lo subiremos a la web, ¿de acuerdo? Lo que es el vídeo, por supuesto, la presentación también estará a disposición, y enviaremos a todas las personas que se hayan inscrito, enviaremos el enlace con el sitio en web donde se encontrará pues este material. También, como saben, a través del preguntas y respuestas nos tienen a disposición, tienen ese canal donde nos pueden ahí consultar, ir consultando dudas o temas que necesiten que se aclaren. Sí que es cierto que nos ceñiremos mucho al tiempo, con lo cual las preguntas que no dé lugar a responder, si no se han respondido, pues lo haremos en la propia presentación, como otras veces hemos hecho. Añadimos una nueva diapositiva en la que incorporemos esas consultas que no haya dado lugar a dar respuesta, o que a lo mejor tengamos que consultar por lo que sea, y os ofrecemos la respuesta ahí, de acuerdo, a todo el mundo. Así que nada, eso se grabará, tenéis a disposición preguntas y respuestas, y nada, yo no le quito más tiempo a Amparo, así que muchas gracias. Y nada, Amparo, cuando tú estés lista, comenzamos y te escuchamos. Bien. Muchas gracias, Gemma. Bueno, la presentación se está viendo ahora mismo en la pantalla, ¿no? Me lo confirmáis, ¿no? Sí, Que todo el mundo accede. Vale. Bueno, como dice Gemma, el tema de la subcontratación. Espérate, ahora no se me está moviendo. Un segundito. Ah, vale. ahora sí. Vale, sí, bien. Durante el desarrollo del taller lo que vamos a ver prácticamente es eso. Vamos a determinar exactamente en qué condiciones tenemos que solicitar la subcontratación. Porque, como ya dice Gemma, es algo sumamente extraordinario que se pueda estar concediendo esta figura dentro de la orden de subvenciones. Entonces, esto está encaminado sobre todo para la actuación 2, para el despliegue de la infraestructura de recarga. Entonces, en un primer lugar, lo que vamos a ver
es sobre todo cuáles son esas condiciones para poder solicitarlas. Porque, como ya digo, hay muchas solicitudes que están pidiendo subcontratación cuando en realidad no deberían de hacerlo. En primer lugar, bueno, pongo aquí precisamente cuáles son las bases reguladoras y la convocatoria del programa móvil, que siempre en todas las presentaciones quiero recalcar la necesidad de que todos los beneficiarios y todas las empresas adheridas que estén solicitándolo lo lean con detenimiento. En especial, en el caso del Real Decreto, el anexo 1, los requisitos de las actuaciones subvencionables, el anexo 2, la documentación que debe contener y las condiciones y la cuantía de las ayudas. ¿Por qué? Pues porque nosotros, básicamente, en lo fundamental siempre nos vamos a ceñir a todo aquello que el Real Decreto ha establecido en su regulación. Y la convocatoria de Andalucía lo que hace es facilitar en muchas cosas o mejorar el modo de presentación de lo que es la documentación y algún procedimiento, pero en ningún caso modificamos esa cuantía de las ayudas o los requisitos de las actuaciones subvencionables. Entonces, en relación a la convocatoria de Andalucía, ¿qué es lo más interesante? Aparte del delantero, pero bueno, sobre todo, ¿qué destaco como necesidad para que todo el mundo lo consulte? Siempre el Resuelve décimo, que es la documentación de la solicitud. En este caso, para la subcontratación, el Resuelve décimo tercero de ejecución de proyectos, que ahí es donde viene reflejado las condiciones de subcontratación y la necesidad. Y luego, por supuesto, el Resuelve décimo quinto, la documentación de justificación de los incentivos. También, y como inicio de la presentación, bueno, comentarles cuál es el presupuesto que tenemos ahora mismo para las dos actuaciones en MOVES 2 y cuál es la fecha que más o menos tenemos comprometido a la fecha del 25%. Sobre todo en la infraestructura de puntos de recarga es la que más aceptación está teniendo y aproximadamente un 62% está ya comprometido, con lo cual, bueno, pues la verdad que os animo a que todos aquellos proyectos que tengáis en mente los vayáis solicitando. Como ya digo, la primera presentación, sobre todo para aquel que se haya apuntado al taller, que en realidad no tenga por qué estar aquí, comento. ¿Qué es lo que se considera subcontratación en MOVES? Bueno, pues en líneas muy generales, aunque ya digo que entraremos luego en detalle, es para aquella empresa instaladora de puntos de recarga que solicita una subvención para un punto de recarga como beneficiaria, ¿vale? Entonces, en este caso, tiene que subcontratar a una empresa que tiene su mismo objeto social, que también se dedica a instalar puntos de recarga, que es el proveedor. Entonces, en este caso, tiene que subcontratar. Con lo cual, empresa instaladora contrata a empresas de su mismo objeto social. El otro caso en el que se considera que subcontratación es un operador de recarga, por ejemplo, de recarga de vehículos eléctricos, que solicita una subvención para una infraestructura de recarga. Entonces, subcontrata a una empresa que está vinculada con ese beneficiario. Es del mismo grupo de empresas, aunque tengan distintos objetos sociales. Una se encarga de lo que es la operación de lo que es el punto de recarga y otra empresa vinculada es la que está realizando la ejecución. En ese caso, también se considera la subcontratación o incluso podría ser el caso de un beneficiario, persona física, que es representante de una empresa que instala puntos de recarga. Es vinculación. En ese caso, es vinculación. Ahora, cuando una empresa o un ciudadano que no se dedican a la instalación de puntos de recarga o que no están vinculados a la empresa a la que están contratando porque no son del mismo grupo de empresas, porque no tienen ninguna vinculación familiar, eso no se considera subcontratación. Y creo que esto es un poco lo que ha dado ha generado más confusión, porque claro, en la vida quizá más empresarial, el tema de la subcontratación es cuando yo, por ejemplo, contrato a una empresa y esa empresa tiene a la vez que subcontratar a otras para realizar diferentes actuaciones porque, bueno, porque no tienen capacidad, porque lo que sea. En el caso concreto de las subvenciones, lo que se considera subcontratación es cuando tú estás bien contratando a una empresa que tiene tu mismo objeto social para hacer la actuación de la ayuda, o sea, para la instalación de puntos de recarga, o cuando tú estás contratando a una empresa con la que estás vinculada, ¿vale? En este caso, como ya digo, en casi ninguna subvención se suele considerar, pero MOVES 3, precisamente para lo que es el despliegue de puntos de recarga, lo permite. Solo la actuación 2. En el caso de la actuación 1, la venta de vehículos, ningún concesionario, ningún fabricante de vehículos puede beneficiarse de la ayuda ni siquiera subcontratando. En este caso no está contemplado. Solo se contempla para la infraestructura de puntos de recarga. Y
esta subcontratación no afecta a las entidades locales ni a los organismos públicos. Por eso comento que, bueno, en caso de que se hayan apuntado al taller pensando que la subcontratación era otra cosa, solamente les afectaría en este caso. Con lo cual, bueno, pues si tienen mucho trabajo, que yo espero que lo tengan, pues pueden dedicarse. Si no, esta media horita que viene, si están en el caso de subcontratación, les va a venir bastante bien. Vale. ¿Por qué el procedimiento de subcontratación en MOVES? Bueno, pues realmente surgían las preguntas de ¿pueden los operadores de recarga y pueden las empresas instaladoras de puntos de recarga ser destinatarias últimas de la subvención del programa MOVES? ¿Vale? Pues sí, pueden serlo, siempre y cuando sean los titulares de la instalación, abonen todos los pagos a la inversión y existe una factura a su nombre. Por supuesto, no es elegible los costes propios y, por supuesto, no son admisibles las autofacturas. Con lo cual, una empresa instaladora que instala una instalación para sí misma no puede acceder a las ayudas siempre y cuando no le facture otra empresa. Entonces, resumiendo, son elegibles los gastos y las facturas que están debidamente justificados y que están emitidos por un tercero, que es el instalador del punto, al solicitante de la ayuda que va a instalar un punto de recarga. Por otra parte, la otra pregunta es, ¿puedo contratar a una entidad o a una persona autónoma con quien tengo vinculación? Pues sí, en el caso de que yo tenga la autorización de la Agencia Andaluza de Energía cumpliendo una serie de requisitos que son los que vamos a ver a continuación. Y en esta categoría, bueno, pues no se incluye solamente empresas, sino todos los tipos de beneficiarios. Como ya comentaba antes, podría darse el caso de una persona física que quiere instalar un punto de recarga, pero contrata a una empresa de un familiar, de un cónyuge, incluso en el que él mismo trabaja. Entonces, en ese caso, existiría vinculación. Aquí lo que tengo que deciros es que no hay ninguna diferencia en el límite de ayuda ni en la intensidad. O sea, en la intensidad de ayuda, el porcentaje que te corresponde es exactamente igual. Si accediendo con la subcontratación, que no. Simplemente es obligatorio comunicarlo porque es un requisito que viene en la Ley General de Subvención. Entonces, por favor, no penséis que esto puede causaros una complicación. Hay que comunicarlo porque luego en una comprobación posterior puede dar al traste con la subvención en el caso de que no se haya comunicado debidamente, ¿vale? La convocatoria MOVES, como ya comentaba Gemma, en el Real Decreto de las bases regulatorias de edades no se hace mención. Sin embargo, la convocatoria de Andalucía sí lo recoge expresamente. ¿Dónde? En ese resuelve 13º de ejecución de proyectos. Ahí queda bastante claro que la persona o entidad beneficiaria puede subcontratar con tercero hasta el 100%, ¿vale? Esto es importante. La totalidad de la actuación. Siempre para infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en los términos previstos de la Ley General de Subvenciones, concretamente en su artículo 29. En ese caso también se incluye la realización de aquellas actuaciones incentivables por parte de las empresas vinculadas o del mismo grupo de la empresa beneficiaria. Y aclara, no se considera subcontratación cuando el objeto de la actuación no se espera que deba ser realizado personalmente por la persona o por la entidad beneficiaria porque no constituye el objeto de su actividad, en este caso la instalación de puntos de recarga. Y tampoco se considera subcontratación cuando tú conciertas con terceros aquellas actuaciones que no constituyan en sí el objeto de la actividad incentivada. Y siempre recordaré, el objeto de la actividad incentivada es la instalación del punto de recarga, sino que constituye un medio para lograrla. Entonces, ¿cómo vamos a...? Pongo aquí una serie de ejemplos para determinar si cumplo o no cumplo las condiciones para solicitar la subcontratación. Entonces, aquí yo creo que hay que hacerse dos preguntas. La primera es si la actividad del beneficiario, el objeto de la actividad del beneficiario constituye el objeto de la actuación, por ejemplo, instalar puntos de recarga. Y la segunda pregunta es si cuando tú contratas a un proveedor, ese proveedor constituye el objeto de la actividad incentivada, o sea, la extracción del punto de recarga o un medio para lograrla. Y bueno, esto es un poquito galimatías, pero lo vamos a desarrollar un poquito. Pongo aquí unos cuantos ejemplos de beneficiarios que además se nos han dado en la realidad, ¿vale? Tenemos una empresa instaladora de puntos de recarga, tenemos un beneficiario que es una estación de servicio, tenemos beneficiarios que es un parking, otro que es una persona física, otro beneficiario que es un autónomo que instala un instalador autorizado para puntos de recarga de vehículo eléctrico, tenemos una empresa constructora y tenemos a una ingeniería. Muy bien. La primera pregunta, ¿constituye el objeto de la actividad de beneficiario el objeto de la actuación? Pues, o sea, el beneficiario tiene como objeto de su actividad la instalación de puntos de recarga.
el caso de la empresa instaladora está claro que sí. En el caso de una estación de servicio, no. Una estación de servicio pues, se dedica a suministrar carburante y combustible, pero ellos no instalan puntos de recarga. Un parking, por supuesto que tampoco, vamos, a priori no instalan puntos de recarga. Una persona física, por supuesto que no, porque no, aquí estamos diciendo que no tiene actividad. ¿Un autónomo? Sí, el autónomo sí constituye, ese autónomo sí tiene capacidad para la instalación del punto de recarga. Llegamos a la empresa constructora. ¿Constituye el objeto de su actividad? Bueno, pues en parte porque, por ejemplo, en su objeto de la actividad les permite ejecutar la obra civil como un proveedor. En el caso de alguna infraestructura de recarga de cierta envergadura, la obra civil es considerable. Entonces, tú puedes necesitar contratar de manera independiente a una empresa constructora que te realice esa obra civil. ¿Una ingeniería constituye el objeto? Bueno, pues en parte porque el objeto de su actividad les permite ejecutar el proyecto técnico como proveedores. Vale. Tenemos el caso de la instalación. Cuando tú haces esa instalación, tú tienes que contratar a 3 proveedores para realizar la infraestructura. Y cuando digo 3 proveedores, digo que ese proveedor factura al beneficiario. No me refiero, por ejemplo, a un llave en mano, porque también hay proyectos en los cuales se contrata a una empresa que evidentemente se hace cargo como un llave en mano de toda la totalidad del proyecto, de la obra civil, de la instalación eléctrica, del suministro de puntos de recarga, absolutamente todo. Te da ya el punto de recarga completamente instalado. Eso es un llave en mano. Pero puede haber veces que tú, como beneficiario, porque no hay que olvidar que en la actuación 2 tú puedes tener diferentes proveedores. Tú contratas la instalación del punto de recarga con una empresa y tú contratas por otro, he puesto aquí 2 ejemplos de la obra civil y del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿tienen el mismo objeto social que el beneficiario, esos proveedores a los que tú estás contratando? Bueno, pues en el caso de la empresa instaladora, sí tienen ese mismo objeto social que el beneficiario. La instalación a la que estoy contratando de punto de recarga sí lo tiene. La estación de servicio no, en el parking no, la persona física no, el autónomo sí. La empresa constructora, cuando contrata a esos 3 proveedores, solamente está contratando con ese mismo objeto social a la empresa que le ejecuta la obra civil. Y en el caso de ingeniería, de esos 3 proveedores, está contratando a otra ingeniería o un técnico que está realizando el proyecto y que tiene también su objeto social, ¿vale? Luego, la contratación de los proveedores, ya los tenemos. ¿Constituyen el objeto de la actividad incentivada o son un medio para lograrla? Bueno, pues la instalación del punto de recarga del vehículo eléctrico o un llave en mano completo sí constituye el objeto de la actividad incentivada, que es la instalación del punto de recarga para vehículo eléctrico. En el caso de la obra civil y el proyecto, son medios para lograrla. Y como ya vuelvo a recalcar, cuando son proveedores que facturan directamente al beneficiario. Con lo cual, ¿en qué casos debo marcar la subcontratación? Pues en este caso, únicamente en el caso de la empresa instaladora que instala el punto de recarga y en el caso del autónomo. ¿Por qué no en la empresa constructora? Bueno, porque en la empresa constructora que está contratando con una empresa para la instalación de puntos de recarga y que a su vez tiene un proveedor, que es otra empresa que se dedica también a la obra civil, esa obra civil no constituye ese objeto de la actividad, sino un medio para lograrla. Y en el caso de la ingeniería es exactamente igual. No constituye, efectivamente, no pueden autofacturarse. Esa ingeniería nunca va a poder presentar una factura de sí misma. Tiene que contratar a otro técnico. Sin embargo, ese proyecto no constituye ese objeto de la actividad incentivada, sino un medio para lograrla. Entonces, bueno, yo espero que esto haya aclarado. Confío en no haber liado un poco más, pero era un poco para que tuvierais un poquito la idea de qué preguntas hay que hacerse para determinar si debo de solicitar o no la subcontratación. Como ya decíamos, las bases reguladoras contemplan la subcontratación siempre cumpliendo y en los términos previstos del artículo 29. Y bueno, ¿cuáles son esos términos previstos? Vienen aquí. Aquí el artículo 29 lo que te está estableciendo es la definición de la subcontratación, que es cuando concierta con tercero la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Y por supuesto, quedan fuera de la contratación de gastos que tenga que incurrir el beneficiario para acción por sí mismo, o sea, la autofactura fuera. Deja claro que el beneficiario únicamente podrá subcontratar ese total o parcialmente cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. Por eso,
MOVES en la convocatoria de la Junta de Andalucía lo prevé y además te establece cuál es el porcentaje que fija esa base reguladora, que en el caso de MOVES es el 100% en MOVES. Establece también cuáles son ciertos requisitos que hay que cumplir cuando esa subcontratación con la empresa exceda del 20% del importe de la subvención. Y es lo que comentaba aquí antes, en la actuación 2 podéis tener diferentes proveedores. He contratado a la empresa que me instala el punto de recarga, he contratado a la constructora y he contratado a una ingeniería o a un técnico para que me haga el proyecto. Pues el punto de recarga puede que me suponga exclusivamente el 60% o el 80% de lo que es la subvención. La subcontrata un 20 y a lo mejor lo que es el proyecto con un 5, vete a saber. En el momento en que tú estás subcontratando, esa empresa instaladora está subcontratando por encima del 20% del importe de la subvención y además, por eso ese I en mayúscula, el importe de la subvención que vaya a obtener sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida siempre al cumplimiento de los siguientes requisitos. El primero, que el contrato entre la empresa y el beneficiario se tiene que celebrar por escrito y además que la celebración de ese contrato tiene que autorizarse previamente, o sea, antes de hacerse ese contrato entre la empresa y el beneficiario, se tiene que autorizar previamente, ¿vale?, por la entidad que concede la subvención. ¿De qué manera MOVES autoriza previamente esa subcontratación? Mediante la resolución de la subvención, ¿vale? A partir de que tengáis esa resolución de la subvención, es cuando en esa resolución viene contemplado cuáles son la autorización y vienen contemplados ciertos requisitos de la subcontratación, ¿vale? ¿Cuáles otros de los...? Vamos, esto lo voy a decir más adelante repetidas veces porque es muy importante, pero por ir terminando con los términos del artículo 21. Otro de los aspectos que establece es que no puede fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos. Eso está por descontado. Los beneficiarios de la ayuda serán los responsables de que en la ejecución de la actividad se respete esos límites que establece la normativa reguladora y los contratistas que estén subcontratados están sujetos al deber de colaborar precisamente para permitir esa adecuada verificación que va a hacer el organismo, en este caso nosotros, del cumplimiento de dichos límites. Ese artículo 29 establece además que en ningún caso, por eso digo que aquí el tema de la subcontratación es sumamente excepcional, en ningún caso podrá concertarse con el beneficiario la ejecución parcial o total de las actividades con personas o entidades impulsadas, por supuesto, en prohibiciones del artículo 13, el tener deudas con Seguro Social, estar empresa en crisis, en fin, una serie de requisitos. Con personas que hayan percibido otras subvenciones para esa misma, con intermediarios o asesores que se definan de los pagos como porcentaje del coste total de la operación y, importante, con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias, que aquí es donde también es importante, que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente. Con lo cual, en el caso de MOVES 3 para la actuación 2, las personas o entidades que estén vinculadas con el beneficiario, como ya os he dicho, previa a la autorización por el órgano, que es la Agencia Andaluza de Energía, podrán realizar precisamente esa contratación con esas entidades, ya que MOVES lo contempla y esa autorización se obtiene con la resolución del incentivo. Con lo cual, ¿qué nos queda claro aquí? Que es posible la subcontratación, porque MOVES lo prevé, hasta el 100%, que cuando exceda esa subcontratación del 20% y el importe sea superior a 60.000, hay unos requisitos más específicos para esos casos. Y en el caso también de las personas o entidades vinculadas con el beneficiario, tiene además que tener la previa autorización expresa de la Agencia Andaluza de la Energía. ¿Vale? Os preguntaréis, ¿cuándo se considera que existe vinculación? Bueno, pues eso viene también perfectamente detallado en el Real Decreto que aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones. En el artículo 68.2 viene detalladamente cuáles son los requisitos de cuando se considera que existe vinculación. Y es lo que comentaba antes, aquellas personas físicas unidas por relación conyugal o con consanguinidad hasta el 4º grado,
personas físicas y jurídicas que tengan relación laboral retribuida, ser miembro asociado del beneficiario, una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros administrativos, así como los cónyuges, las sociedades que formen parte del mismo grupo, personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, también así como los cónyuges o personas ligadas con relación de afectividad, y aquellas personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad, así como las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad, que tengan derecho a participar en más de un 50% en el beneficio de las primeras. Estas serán las condiciones en las que existe vinculación, y eso, bueno, pues cada uno de los que estáis aquí escuchando, en vuestro caso, pues sabéis si estáis con cierto grado de vinculación con el beneficiario con el que estáis contratando. ¿Cuál es el procedimiento de subcontratación? Vale, ahí es donde digo que hay que dirigirse a ese resuelve 13º de la convocatoria MOVES. Lo primero, esa comunicación y la solicitud de autorización de la subcontratación, ¿vale? Se realiza en la solicitud telemática. Cuando ustedes accedéis a las pantallas, que también vamos a ver un ejemplo más adelante, accedéis a vuestro panel de tramitación, vais rellenando todas las pantallas y hay una pestaña expresamente que es subcontratación, ¿vale? En esa subcontratación lo que os pregunta es, ¿piensa usted o va usted a subcontratar en todo o en parte la actuación objeto de la subvención? Bueno, es decir, sí. Es obligatorio comunicarlo. Se marca ese sí, se adjunta la documentación que se le requiere, se presenta la solicitud y la agencia analiza la solicitud. Se analiza, si esta no estuviera completa o no se acredita el cumplimiento, bueno, pues se remite un requerimiento para que se subsane todo aquello que se considere. Es importante porque la falta de acreditación de dichos requisitos o el incumplimiento de los mismos podrá conllevar que no se incentive la parte subcontratada, y en la mayoría de los casos que estamos viendo nosotros en esta subcontratación, en la mayoría de los casos la subcontratación es el 100%, con lo cual, si tú estás diciendo que subcontratas el 100% y un incumplimiento de algo de esta documentación o esta comunicación no es correcto, directamente no se denegaría esa autorización de subcontratación, con lo cual no tendríais la ayuda concedida, ¿vale? La Agencia Andaluza de Energía comprobará que el subcontratista no incurra en ninguna de esas prohibiciones que preveía el artículo 29 y que se cumplen con todos los requisitos, y es la resolución de concesión del incentivo la que se pronuncia sobre la concurrencia o no de los requisitos para ser subcontratista, autoriza, ¿vale? Y además, en aquellos supuestos que requieren de esa autorización previa para subcontratar, porque, como ya digo, cuando superaba el 20% de la subcontratación y además el incentivo era superior a 60.000 euros, hay que esperar a tener esta autorización para comenzar a ejecutar, por supuesto, a contratar a subcontratistas, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis claro estos requisitos. Hay que esperar, en algunos casos, a la resolución para poder iniciar la ejecución. Y también vamos a verlo ahora con mayor detenimiento. Vale. Este es el resumen de las condiciones de subcontratación en MOVES, ¿vale? Podemos tener una persona o entidad beneficiaria que subcontrata con personas o entidades con las que comparten el mismo objeto social, o sea, la empresa instaladora básicamente que contrata con otra empresa instaladora. Entonces, se pueden dar los dos casos. El importe de la inversión que yo subcontrato con esa entidad con la que comparto mi mismo objeto social para extraer puntos de recarga no alcanza el 20%, o a lo mejor sí estoy subcontratando el 100%, pero es un punto de recarga chiquitito. Estos puntos de recarga que, bueno, son de 3.000 euros, 4.000, 10.000, con lo cual el importe del incentivo, ¿vale?, es inferior a 60.000 euros. Pues en ese caso, en la web solicitud, en la pestaña, lo comunico, ¿vale? Y junto a la documentación que es necesaria. Pero en el momento en que he presentado la solicitud, puedo empezar a ejecutar el punto. Yo presento mi solicitud y aunque yo todavía no tenga la resolución, yo directamente puedo contratar, en ese caso, con ese proveedor y puedo iniciar la obra. ¿Ok? ¿Cuándo es necesario la presentación de las tres ofertas? Bueno, pues en el caso que estamos hablando, la presentación de las tres ofertas pues dependerá si supera las cuantías que establece la Ley General de Subvenciones, que vienen aquí abajo. En aquellos casos, de contratos de obras que superen los 40.000 euros, y en el caso de suministro y prestación, cuando superen los 15.000 euros. Vuelvo a recordar que en el programa MOVES, como bueno, la aplicación está hecha para tener que subir un documento. En el caso que
no se cumplen las condiciones, porque no me llega el presupuesto para tener que presentar las 3 ofertas, tengo que indicar en un documento que no corresponde, porque me voy a obligar siempre a subir un documento y no me va a dejar guardar. Vale. Eso para el caso en el que yo estoy subcontratando con estas condiciones. El 20% o el importe, ¿vale? O sea, por eso digo, yo si subcontrato el 100%, pero el incentivo que me corresponde no alcanza 60.000 euros, puedo empezar la ejecución justamente después de tener mi fecha de la solicitud presentada, ¿vale? Porque soy empresa y yo como empresa tengo siempre que ejecutar después de presentar la solicitud, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo subcontrato por encima del 20% y el importe de mi incentivo es mayor o igual a 60.000 euros, ¿vale? Entonces, el contrato, como ya decía, esas condiciones del artículo 29, por eso digo que estos no son requerimientos que nosotros pongamos, sino que es que lo dice la Ley General de Subvenciones. El contrato entre el beneficiario y la empresa tiene que celebrarse por escrito. El contrato se tiene que realizar de acuerdo a condiciones normales de mercado, que ¿qué significa? Pues entre 3 ofertas, pero en el caso de que el importe lo requiera, como ya digo, por proveedor, y volvemos a irnos a estas cantidades de aquí abajo, y aquí, sumamente importante, la Agencia Andaluza de Energía lo debe autorizar previamente, ¿vale? Esta autorización se comunica en el momento de la resolución de la ayuda y significa, importantísimo, que hay que esperar a recibir la resolución para empezar a ejecutar con dicha actividad subcontratada. Y no pueden constar facturas, justificantes de pago o compromisos firmes, con lo cual lo del contrato que se celebra por escrito, aunque lo está pidiendo en solicitud, y parece, verdad, un poco de perogrullo, se dice borrador del contrato. Y además lo vamos a ver, que es como viene un poco en la documentación que presentar. Porque no puede haber un compromiso firme, se supone que tú todavía no has podido contratar en firme a esa empresa porque tú estás esperando que la agencia te autorice, ¿vale? El otro caso es la persona o entidad beneficiaria subcontrata con personas o entidades vinculadas, ¿vale? En el caso de que estén vinculadas, ahí me va a dar igual el importe de la ayuda y la cantidad con la que esté vinculada. O sea, en el momento en que yo tenga vinculación con la empresa con la que subcontrato, siempre el contrato por escrito, como ya he dicho, es un borrador. La contratación siempre tiene que estar de acuerdo con las condiciones de mercado. O sea, las 3 ofertas siempre. O sea, el punto de recarga, yo estoy contratando con una empresa con más que trabajo y el punto de recarga son 1.000 euros y me van a corresponder, pues como mucho, que soy persona física, 700 euros. Las 3 ofertas siempre hay que presentar independientemente del importe, ¿vale? Porque lo que tiene que cotejarse efectivamente es que esa contratación se realiza de acuerdo con esas condiciones de mercado. Entonces, las 3 ofertas siempre. Y también siempre debe estar autorizado previamente. El caso de la vinculación, siempre, 3 ofertas, siempre autorización previamente. Con lo cual, ¿qué es lo que indica? Que esta comunicación, al igual que comentaba antes, se comunica con la resolución. Entonces, hay que esperar a recibir la resolución para empezar a ejecutar con dicha entidad subcontratada con la que tengo vinculación. Y no pueden constar ni factura, ni anticipos a cuenta, justificante de pago o un compromiso en firme, ¿vale? ¿Cómo se formaliza esa solicitud y comunica la subcontratación? Aquí lo que vamos un poco son las pantallas y donde hay que ir metiendo la documentación. Bueno, pues aquí exactamente igual. Accedo yo a mi traditador para hacer la solicitud a través del enlace o en el paso a paso de la agencia. Entro en mi acceso a la solicitud, a mi panel de donde están todas mis solicitudes para... Aquí, sí, hay una de recarga, menos mal. O inicio mi nueva solicitud, ¿vale? Y empiezo a rellenar todas mis pantallas. Tengo todavía mi solicitud en fase de borrador y tengo aquí todas mis pestañas. Voy rellenando, características beneficiarias, de personales y llego a la pestaña de subcontratación. Ahí es donde, como yo decía, te está indicando que se contempla la posibilidad y te está preguntando, en este expediente concreto, ¿se desea subcontratar todo o parte de la inversión solicitada? Pues digo sí o no. ¿Es más obligatorio marcarlo? Sí o no. Obligatorio comunicarlo. Marco sí. En el momento que marco sí, se me despliegan precisamente, se me habilita ya para que yo comunique a qué empresas estoy subcontratando. De momento estoy comunicando, ¿vale? Entonces yo puedo subcontratar con entidades que ya estén adheridas como al programa móvil o puedo subcontratar con entidades con las que no están adheridas, ¿vale? Entonces, nombre de la empresa, el CIF, representante, el NIF, el porcentaje con el que estoy subcontratando,
¿vale? En este caso, bueno, he puesto el 100%, pero podría ser, como yo digo, el 80% y a lo mejor abajo estoy contratando con una entidad con la que estoy subcontrato, con una empresa instaladora de puntos de recarga y yo soy también instaladora de puntos de recarga, contratamos el 80% y a lo mejor contrato con una empresa de mi propio grupo de empresas la obra civil y entonces pongo aquí el nombre de la empresa y digo que tengo vinculación. Tengo que marcar en cada caso si la entidad subcontratada está vinculada o vinculada está adherida a MOVES, si es subcontratación, que es cuando la entidad beneficiaria y la subcontratada comparten ese mismo objeto social, o sea, las dos son empresas instaladoras, y si existe vinculación entre el beneficiario y la entidad contratada. En ese caso pondríamos vinculación, ¿vale? En este más que tengo aquí a la derecha es donde puedo ir dando para ir añadiendo más de una empresa si fuera necesario. En cada una para cada una de las empresas es obligatorio adjuntar una serie de documentación que sea la que demuestre que estoy cumpliendo con esos requisitos que me exige el artículo 29, ¿vale? Entonces, esa documentación, una vez que tengo ya precisamente las empresas incorporadas, en esa flechita es donde yo adjunto esa documentación requerida. Cuando le doy esa flecha, lo que me aparece precisamente es esta documentación, que es lo que tengo que aportar. Entonces, me exige siempre por defecto lo que serían las 3 ofertas. Me exige también ese borrador del contrato por el que se está solicitando la subcontratación y me está haciendo también lo que es la declaración de requisitos establecidos en el artículo 29. ¿Qué es esa declaración de requisitos? Es un documento descargable, podéis ver que aquí es un documento que se puede descargar, es prácticamente autorrellenable y entonces se adjunta. Entonces es diferente, tiene que estar firmado siempre por la entidad que subcontrata, digitalmente, sobre todo en el caso de aquellas entidades que no están adheridas y que se incorporan aquí al expediente, ¿vale? Entonces, por resumir, en el caso de las 3 ofertas, hay que adjuntar el tema de las 3 ofertas si mi actuación no lo requiere, porque la inversión no lo precisa. Hay que subir siempre un documento para indicar que no aplica en ese caso. En el tema del borrador del contrato, para que resulte la subcontratación, se adjunta un borrador del contrato que puede ser una especie de contrato pro forma, porque ya digo, que ponga siempre que es un borrador y que esperaría a la autorización de la agencia para que esté firmado ya en firme, que eso sería ya en la notificación. Pero en este momento, como ya digo, es un borrador. Y luego la declaración de los requisitos es un módulo descargable, que también lo vamos a ver ahora, que se rellena para cada una de las empresas a las que estoy subcontratando. Respecto a esa documentación de subcontratación, como ya digo, cada empresa tiene que presentar la suya. Entonces, cuando subcontratamos, podemos hacerlo con una entidad que esté adherida, que puede ser o no la que representa al beneficiario, o con una entidad no adherida, ¿vale? Entonces, en la documentación que se aporta en esta solicitud web que hemos visto aquí antes, ¿cuál es la documentación que se aporta en el caso de que esté contratando con una entidad adherida? Pues estaríamos esa declaración de los requisitos establecidos en el artículo 29, que si alguno lo ha visto, es este es el documento, este es el modelo descargable que se genera en esa solicitud. Muchos de ustedes que hayáis hecho ya una solicitud lo tenéis perfectamente conocido, ese es el modelo descargable. Entonces, en esa solicitud web lo que se sube sería esa declaración de los requisitos, que es un modelo descargable obligatorio y que está dentro de lo que es la aplicación, ese borrador del contrato para que se solicite la subcontratación, que no hay un modelo, no hay un modelo hecho, y en las 3 ofertas, que sería obligatorio solo si se cumplen los requisitos, ¿vale? En el caso de subcontratación y vinculación con una entidad adherida, pues ahí la documentación también es exactamente la misma, pero en este caso obligatorio siempre la declaración de los requisitos, el borrador del contrato y las 3 ofertas que también son obligatorias siempre. Y después la documentación que se aporta la empresa adherida, que es la que está siendo subcontratada, tiene que demostrar que está al corriente en la Hacienda Autonómica, la Hacienda Estatal y en la Seguridad Social. Entonces, ¿dónde aporta la empresa adherida esa documentación?
no los aportan la solicitud web, sino que en el panel de la empresa adherida, que sería aquí, o sea, en el panel de la entidad adherida, ellos cuando acceden como entidad adherida a su propia solicitud, hay un botón en el cual adjuntan la documentación y es en el propio panel de la entidad adherida donde adjuntan el certificado de la Hacienda Autonómica, la estatal y la Seguridad Social. Lo adjuntan en su propio panel de entidad adherida, ¿vale? En el caso en el que se esté subcontratando con una entidad que no está adherida, pues en la solicitud web lo que tendría que meter los 3 certificados, el certificado de Hacienda estatal, el autonómico, la seguridad social, y después, al igual que en el otro caso, la declaración de los requisitos establecido en el artículo 29, que es obligatorio, el borrador del contrato, las 3 ofertas. Y en cada uno de los casos, bueno, pues será obligatorio siempre, por supuesto, la declaración de los requisitos y las 3 ofertas, obligatorio siempre en vinculación, ¿vale? Esta sería el panel de identidad y el modelo descargable, que es donde se identifica la subcontratación y donde, bueno, pues se dan donde se da el cumplimiento de esos requisitos. Como ya digo, para cada empresa que subcontrate tendrá cada una que presentar su documentación. Aquí un poco por recordar y reforzar un poquito la idea y la importancia sobre todo de cuándo puedo empezar a ejecutar, porque esto es importante en el caso de las subcontrataciones. O sea, este sería el modelo general en el caso de un expediente en el cual no tengo subcontratación. Y yo soy una empresa, en el caso de las empresas, siempre tengo que iniciar la ejecución una vez que tenga presentada la solicitud con fecha de registro. Entonces, en ese momento, si yo no tengo subcontratación, yo puedo iniciar la ejecución desde el mismo momento en que registro la solicitud, ¿vale? Entonces, ese sería mi periodo de ejecución. Sin embargo, en el caso de que yo tenga subcontratación, como ya digo y recuerdo antes, soy empresa, subcontrato, y en el caso en el que la inversión subcontratada no supere el 20% o el importe definitivo no supere 60.000, puedo, al igual que antes, empezar la subcontratación desde el momento en que tengo fecha de registro, solamente en ese caso. Ahora bien, como requiero de una autorización de la agencia para iniciar la ejecución en el momento en el que la inversión subcontratada supera el 20% y además ese I con mayúscula y en negrita, y el importe del incentivo supera los 60.000 euros, o en el caso en que exista vinculación independientemente del dinero. Si existe vinculación, siempre tengo que requerir autorización. En ese caso, hay que esperar a la resolución para comenzar. Entonces, no puedo bajo ningún concepto empezar en el momento en que tenga fecha de registro. No puedo tener fecha de factura, no puedo tener anticipos, no puedo tener contrato en firme con la empresa a la que quiero subcontratar hasta que no tenga una autorización. Con lo cual, mi periodo en el cual yo puedo iniciar la ejecución del punto de recarga es posterior a la fecha de la resolución de concesión. Entonces, a partir de tener esa fecha de resolución, puedo iniciar la ejecución. ¿Vale? Bueno, aquí también lo comento siempre. En principio, lo ideal, sobre todo, es repasar bien la solicitud, que esté todo correcto, sobre todo porque el tema de sanciones, al final siempre vuelve todo para atrás, pero en el caso en el cual todavía no se ha resuelto y es necesario hacer algún tipo de modificación, entonces, como nosotros no podemos cambiar, ni el beneficiario ni nosotros podemos cambiar nada en la solicitud, la única manera en la que se puede solicitar una modificación sería presentando un escrito mediante el registro electrónico de la Junta de Andalucía. Entonces, para ello se accede con el certificado digital y va indicando los campos a rellenar, se indica el organismo al que debe dirigirse, que en este caso sería Consejería de Hacienda y Financiación Europea, y el organismo es la Agencia Andaluza de Energía. Entonces, en ese escrito puede aportarse y subirse documentación se detalla cuál es la reclamación que hace o la solicitud que quiere del aspecto que quiera modificar, ¿vale? Esto, pero siempre, por favor, antes de terminar la solicitud, antes de darle ese botón de firmar y enviar, por favor, repasarlo bien, que hay siempre muchas confusiones.
Y aquí también, bueno, pues recordar también simplemente en una única cuál es la justificación del incentivo, que como sabéis también, hasta que no tenga la resolución no puede empezarse esa justificación. Entonces, una vez ya que se accede a la justificación, en la actuación 2, hoy como únicamente estáis convocados las empresas adheridas de la actuación 2, me ciño a esta documentación, que bueno, sería esa memoria técnica del proyecto, de la instalación, que si es requerido según el reglamento electrónico de baja tensión. Para los casos de recarga de acceso público, cuál es la ubicación ya exacta de referencia en un plano, porque ya sabéis que en solicitud solamente se ha puesto una dirección y un municipio. Copia de esas facturas que tienen que ser detalladas siempre para identificar todos los conceptos objetos del incentivo y todos los anticipos a cuenta. Y también aquí refuerzo mucho esta idea, todos los anticipos a cuenta que el beneficiario haya dado a la entidad beneficiaria tienen que tener su factura correspondiente, ¿vale? Los documentos justificativos, por supuesto, del pago de la factura de la compraventa imputada, o sea, tiene que quedar perfectamente claro que el beneficiario ha pagado a la entidad adherida. Hasta que no tengamos esa certeza de que el beneficiario paga a la entidad adherida y ha pagado todas las facturas, no se ejecuta el pago. En el caso de entidades sometidas a ley de contrato del sector público, esa acreditación de la fecha de publicación. En el caso de personas físicas o jurídicas privadas, copia del contrato de suministro de los bienes o servicios ya objeto de incentivo. En este caso ya sería ese contrato ya sí es firme en el momento de la justificación, ya después de esa resolución, no es borrador, aquí ya sería el contrato. Y bueno, y aquella documentación que tiene que tener todas sus respectivas pues, licencias de autoridad administrativa, por supuesto, la puesta en servicio del punto de recarga y las declaraciones responsables de los ayuntamientos o licencias de obra para aquellas actuaciones que lo requisieran. Y bueno, en el caso de los intensificadores, bueno, pues sería, en el caso de la recarga rápida, se comprobaría a través del desglose de las facturas de gasto en esa cuenta justificativa y en los municipios de menos de 5.000 habitantes por la ubicación que finalmente documente, ¿vale? Y en principio esto es todo. Vamos a ver ahora un poco cuáles son las preguntas que han ido surgiendo. Por supuesto, tenéis la oportunidad de, bien por consulta telefónica, bien por cita previa, bien por resolver tus dudas, ampliar aquella información que necesitéis. Y por mi parte, bueno, lo que voy a hacer es para el tema de aquellas consultas que hayan surgido. Que voy a verlas ahora. Sí, estoy por aquí. A ver, bueno, Amparo, muchísimas gracias, ha sido súper claro. Mira, nos han hecho poquitas preguntas. Mira, vamos a ir avanzando. A ver, dice, el objeto de la actividad del beneficiario se valora en base a su CNAE, a su IAE o al objeto social en las escrituras de constitución. Al IAE. En el MOVE siempre nos estamos ciñendo al IAE. Vale. Por otro lado, nos pregunta, bueno, sí, esta pregunta dice, ¿una empresa adherida al MOVES está automáticamente adherida a MOVES 3? Sí. Sí, vamos, si se adhirió en MOVES 1, MOVES 2, automáticamente pasó a estar también adherida en MOVES 3. Para la actuación 1 y para la actuación 2, que son las dos únicas actuaciones que tiene MOVES 3 respecto a la... Hombre, si se adhirió solamente para la actuación 4 en MOVES 2, no pasa automáticamente. Tenía que estar adherida en la actuación 1 y en la actuación 2. Vehículos e infraestructura. Perfecto. Al contrario, no, ¿verdad? De MOVES 3 no pasas a MOVES 2 a MOVES 1. No, porque en el caso de MOVES 3, como no hay cesión del cobro, eso venía automáticamente ya en las condiciones para la adhesión de MOVES 2 y en MOVES 3 no existe esa cesión del cobro, entonces sería diferente. Vale. Todavía creo que estaba abierta la posibilidad de adherirse a MOVES 2, porque como las entidades locales estaban todavía las entidades locales, cuando hacen la solicitud por ellas mismas, luego tienen que hacer el otorgamiento a entidades adheridas. Entonces, todavía existe la posibilidad de adhesión a MOVES 2, ¿vale? Vale. Mira, nos preguntan, dice,
en una licitación pública de instalaciones de puntos de recarga donde hay subvención en este programa MOVES 3, ¿se tiene que cumplir todo lo explicado en subcontratación? ¿Licitación pública por parte de una empresa pública? Claro. No, las entidades públicas, como he dicho al principio, no les afecta la subcontratación. Vale. Además, es lo que, claro, es que con el tema de subcontratación, por eso, yo es verdad que también antes con otros proyectos hemos contratado, entonces la subcontratación es otro concepto. En ese caso es cuando tú estás contratando a una empresa, esa empresa tiene la posibilidad de subcontratar a su vez. No se refiere a eso. En este caso, una entidad pública, entendemos que no hay entidades públicas que se dediquen a la instalación de puntos de recarga. Entonces, por eso digo, la subcontratación no les afecta a entidades públicas y entidades locales. Vale. Dice, buenos días, somos una entidad colaboradora e internamente tenemos empresas instaladoras con contrato mercantil que a su vez son entidades colaboradoras. Estas empresas son quienes ejercen la instalación y legalización pero no facturan al cliente. ¿Esto es subcontratación? ¿Cómo? Repítemelo. Esa pregunta es complicada. Dice, Ahí sería quién es el beneficiario. Es que aquí están hablando, lo que pasa, hablan un poco de la forma de proceder, porque no hablan del beneficiario en ningún momento. Ellos dicen que son una entidad colaboradora, pero que internamente tienen empresas instaladoras con un contrato mercantil y esas son las que ejercen la instalación y legalizan, pero no facturan. Claro, el que factura, claro, aquí esa empresa, claro, aquí lo que se... Claro, esto no es subcontratación. Aquí entendemos que esa entidad colaboradora, ¿vale? Es la que está facturando a un beneficiario, el que sea una empresa o una persona física, lo que sea. Y esa entidad colaboradora, que es la que le factura al beneficiario, tiene a su vez unas empresas que trabajan para ella y que están trabajando. Pero, ¿quién factura al beneficiario? Ella. Pues si el beneficiario no es una empresa instaladora o no tiene vinculación con esa empresa que es la que le factura, no tiene, salvo que en ese grupo de empresas que son las que le están haciendo otra cosa es que ya hay, claro, serie de notas. Si en esa entidad colaboradora tuviera vinculación ese beneficiario con alguna de las entidades que le están haciendo la ejecución, que formen parte de ese grupo de empresas, ahí podríamos incurrir en el caso de vinculación, si hubiera vinculación con del beneficiario con alguna de las empresas del grupo de la entidad colaboradora, ahí podría. Pero subcontratación, ya le digo, siempre beneficiario con la empresa que le está facturando. Efectivamente. A ver, corrígeme si me equivoco, Amparo. Voy a... Esta era la última pregunta por ahora. A ver, si yo lo he entendido, ¿no? Entonces, tenemos la empresa adherida, en MOVES son empresas adheridas, ¿vale? Y ahora tenemos el cliente, que por ejemplo, si es un ciudadano, en ese caso nunca se va a dar, salvo que haya una vinculación, a lo mejor que sea tu marido, o que haya una vinculación a lo mejor familiar, que eso también se contempla en la Ley General de Subvenciones. Pero realmente, cuando se analizan las subcontrataciones entre el cliente y quien te lo va a ejecutar, la empresa a la que tú contratas, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, claro, si esta empresa con la que tú contratas es de tu mismo grupo, entonces en ese caso, por ejemplo, en este caso que nos comentaba, que hay una entidad, bueno, adherida, e internamente tienen otras que instalan. Entonces, si entre ellas, si esta entidad adherida fuera la que pida la ayuda para ella misma y se lo instala una de las de su grupo, en ese caso sí hay subcontratación, ¿no, Amparo? Sí, claro, en ese caso sí. Pero si un cliente, empresa, cualquiera, beneficiario normal, contrata con esa entidad colaboradora y a su vez la entidad colaboradora, cuando le va a ejecutar la instalación, está contratando por su cuenta a otras empresas para que le hagan. Esas otras entidades le facturarán a la empresa. Pero quien factura al beneficiario es la empresa colaboradora. Y si esa empresa colaboradora no tiene el mismo objeto social que el beneficiario, no hay subcontratación. Podría haber vinculación, como dice Gemma, en el caso de que hubiera un vínculo
de relación laboral, afectiva, conyugal, con, o de consanguinidad con alguna de las empresas. Pero no, siempre hay que tener en cuenta eso, quién es el beneficiario. Y luego es eso, yo como entidad, a lo mejor yo tengo un contrato con un beneficiario para hacerle toda la infraestructura de puntos de recarga, pero yo a lo mejor, pues lo que hago es, a su vez, contrato a una ingeniería, contrato a una empresa de obra y contrato un punto de recarga, ¿vale? Pero yo luego te facturo entero a ti el punto de recarga. Ahí no habría lo que yo contrate con terceras empresas para hacer la ejecución, que luego voy a facturar al beneficiario, eso no se considera subcontratación entre el beneficiario y la empresa con la que estoy, que está haciendo la adhesión, representándome y que además con la que me está facturando. Creo que es que no sé si me estoy liando más o vamos, liándome yo, no, liando. No, yo creo que está bien. También recibimos muchas consultas de, por ejemplo, entidades públicas, como decía Amparo, entidades públicas, ayuntamientos, que si ahí había subcontratación. En ningún caso, porque ahí no hay vinculación. O sea, es la entidad pública que contrata a una empresa. Es que el nombre es bastante confuso, la verdad. Sí. Pero bueno, es que así, esos son los términos de la Ley General de Subvenciones. Pero Bueno, las entidades públicas no la afectan. vale, hay algunas más, han entrado algunas más consultas. Mira, dice, en el caso de tener varios expedientes a subsanar, ya que no se ha marcado la opción de subcontratación, pero es necesaria, ¿se debe hacer expediente a expediente o con una solicitud para todo y el listado de expedientes es suficiente? Lo hice por registro único, se puede subir al registro único una única solicitud en la que vengan cada uno de los expedientes que es necesario subsanar. Es decir, pues se constata que por error no se marcó la opción del sí, corresponde subcontratación, entonces pues requiero que se subsane. Entonces, nosotros no lo vamos a poder subsanar de manera automática, sino que se os hará un requerimiento de subsanación y se os habilitarán de nuevo esas pantallas para que ustedes podáis marcarlo. O desmarcarlo en el caso de que hayáis marcado y no fuera necesario. En ese caso también, a lo mejor nosotros en algunos casos nos hemos dado cuenta, viendo el expediente, y entonces solicitamos una aclaración, porque entendemos que no se dan las circunstancias para que se marcara esa subcontratación, como sabemos además que, bueno, que conlleva una serie de requisitos adicionales bueno, que por qué van a tener que hacerse si no es necesario, con lo cual hay veces que nosotros de manera propia solicitamos una aclaración al beneficiario porque entendemos que no, y precisamente le damos la posibilidad de decir, bueno, si es sí, si usted se confirma y que cumple esas condiciones de subcontratación, deje la solicitud como está, si es no, desmárquelo. Entonces ya, pues eso. Pero si tiene usted la certeza de que tienen que modificarlo, una solicitud al registro único en el cual nos informe de que necesita modificar eso porque no se han dado cuenta inicialmente, entonces se le habilitarán esas pestañas tras una notificación de subsanación para que ustedes mismos lo puedan hacer. Pero tienen que indicarnos en esa solicitud todos los expedientes para los cuales se le está requiriendo esa subsanación. Vale. Y dice, para los contratos que necesitan la autorización previa, ¿qué ocurre si son licitaciones privadas? ¿Cómo? No, es que no. Si queréis Lo mismo. subcontratar, si queréis instalar un punto de recarga con una entidad, soy empresa instaladora, y usted está diciendo esa licitación privada, dice, pues mire usted, no puedo todavía cerrar el contrato con usted hasta que no tenga esta autorización del órgano, porque es que si queréis recibir la subvención, porque es que esa subvención está condicionada a esa autorización previa. Y si nosotros luego en justificación vemos que ustedes no habéis esperado esa autorización previa para hacer esa contratación, el expediente puede perderse. Entonces, por eso es sumamente importante. Mira, aquí nos hacen una pregunta y esto también está bien. En general, esta casuística, a ver, consideramos, vamos, de hecho, es que Amparo la propuso y consideramos que era bastante oportuno tener el taller porque hay proyectos de envergadura que, bueno, que requieren esta autorización de subcontratación. Como ha explicado Amparo, el comenzar la ejecución antes de tener esa autorización automáticamente
lleva el expediente a pérdida de derecho de cobro. Entonces, vimos que era sumamente importante, bueno, pues aclarar estos conceptos que además, como vemos, son un poquito confusos. Entonces, bueno, partiendo de ahí, suelen ser situaciones que se dan entre empresas y suelen ser situaciones que se dan entre empresas, pues eso, que son del mismo grupo, que están participadas, que tienen una vinculación, como ya nos ha estado contando Amparo. Entonces, aquí tenemos una consulta que nos dicen: tengo un cliente que instaló el cargador por el mes de octubre y ahora es cuando quiere que se le tramite la solicitud del incentivo de MOVES 3. Aquí, en principio, no debe de haber problema. Amparo, tú me corriges. No debe de haber problema, ¿por qué? Porque si eso lo han hecho así, no es una empresa, porque las empresas siempre tienen que primero solicitar y luego ejecutar. Y hemos dicho que si hay solicitud, si hay subcontratación, no pueden comenzar a ejecutar hasta que no tengan la resolución con la autorización que viene incorporada en esa resolución. Entonces, si este cliente ya se le instaló el cargador y ahora es cuando se va a solicitar, o bien es un ciudadano particular o es un autónomo. En general no va a existir vinculación entre ese cliente y la empresa que le ha instalado el punto, a no ser, como hemos dicho, que haya algún vínculo de consanguinidad o una cosa así, que es una cosa súper extraña, ¿no? Pero en general, un ciudadano, un autónomo, una entidad pública, en esos casos, cuando son esos los beneficiarios, en general no suelen estar vinculados con la empresa que va a ejecutar el proyecto, con lo cual ahí no debe de haber, en general, no va a haber subcontratación. Claro, y en el caso, vamos, y yo ya no sé, evidentemente, si empresa no puede ser, porque es lo que he dicho No. Gemma. Si es empresa, primero tienes que haber solicitado para luego ejecutar. O sea, aquí es únicamente el caso de un beneficiario o un autónomo que podría Sí. que tuviera vinculación, básicamente. Y bueno, y también con el tema este del esperar, ya digo que también depende de la cantidad del incentivo. O sea, si el incentivo no supera los 60.000 euros, pues yo digo, para aquellos expedientes pequeñitos de una empresa instaladora que quiere un punto de recarga para tenerlo en sus propias instalaciones o en sus propias, pues ahí cuando subcontrata una empresa, teóricamente el incentivo no va a superar 60.000. En ese caso hay que comunicarlo, pero sí puede empezar esa ejecución en el momento en que tenga esa fecha de registro de la solicitud. Por eso digo que los condicionantes en los cuales hay que expresar la autorización realmente son para unas infraestructuras de cierta envergadura. Son casos excepcionales, pero está claro que MOVES 3 lo que está buscando precisamente es ese despliegue de infraestructura de recarga eléctrica. Entonces, es cierto que el modo en el que se está llevando a cabo ese despliegue de infraestructura parte en muchos casos de los propios operadores de recarga. Entonces, se están haciendo esas instalaciones con empresas con las que tienen vinculación o empresas instaladoras de puntos de recarga, que son las mismas que acometen esa infraestructura de puntos de recarga. Entonces, MOVES 3 favorece que esa figura y que puedan hacerse gracias a permitir la subcontratación. O sea, que realmente aquí se ve como una traba, pero realmente es una ventaja. Claro. Y es una excepcionalidad muy buena que la convocatoria en Andalucía ha introducido. O sea, que es al contrario. Esto lo que busca sobre todo es favorecer el despliegue de la infraestructura en las condiciones en las que la estáis llevando a cabo, porque realmente son los operadores de recarga los que están haciendo un despliegue muy importante de la infraestructura de puntos de recarga y las propias instaladoras. Entonces, que podáis beneficiaros de la ayuda MOVES gracias a estas figuras. Pero claro, con unos requisitos que ya digo, no los ponemos nosotros, como dicen aquí, no lo digo yo, lo dicen entes superiores que son las que marcan esa legalidad. Entonces, en aras de cumplir esa legalidad y que todo, más, es que de verdad mi objetivo siempre es expediente que ustedes solicitáis, que por favor, que se cobre. O sea, yo siempre digo que la tercera persona más interesada en que se cobre el incentivo después del beneficiario y la empresa que instala, soy yo. Entonces, quiero que se lleve a buen término y por eso es importante que tengáis claro cualquier duda que tengáis que surjan a partir de aquí. Por favor, los 3 medios que os he dado y se resolverán lo antes posible. ¿Vale? Muy bien, sí, efectivamente. Mira, este caso que nos comentaban es un particular, entonces sin problema. Ahí no va a haber problema de subcontratación, lo que comenta Amparo.
¿no? Es que creo que sigue habiendo dudas con el tema de la subcontratación a la hora, sobre todo, de cuando una empresa instaladora necesita contratar a su vez a otra empresa para terminar de hacer el punto. Entonces, por eso la primera diapositiva, que en principio yo intentaba que fuera un poco para ayudar, espero que no haya entorpecido más. Es decir, ¿quién es el beneficiario? O sea, el beneficiario se dedica a instalar puntos de recarga, lo hace, pues si no lo hace, ahí, salvo que tenga vinculación, porque sea padre, marido, mujer, esposa, socia de la empresa, no va a tener ese problema. Entonces, y la prestadora podrá contratar y tendrá diferentes proveedores, porque Movedo permite diferentes proveedores. Entonces, eso es normal. Lo excepcional es la subcontratación en esos casos. Empresa instaladora que quiere poner puntos de recarga. Operadores de recarga que están instalando con empresas que están vinculadas. Esos son los dos casos básicamente recogidos. Con 1000 matices más, pero sí. Vale, nos dice, en el caso de ser vinculada y no ser subcontratación, ¿también habría que esperar la resolución para comenzar la ejecución? En vinculación siempre, o sea, al contrario. Aquí lo que más requisitos tiene no es tanto la subcontratación, sino la vinculación. O sea, cuando hay vinculación, cuando tiene vinculación con la empresa, siempre 3 ofertas, aunque el punto te cueste 1000 euros, aunque te cueste 1000 euros, siempre 3 ofertas. Y siempre, aunque el punto sea muy pequeñito, siempre hay que esperar autorización. La vinculación aquí es lo que está más, hombre, pues evidentemente, porque al final no se permite la autofactura, pero cuando hay vinculación y hay evidentemente riesgo de que yo me lo quiso, bueno, de que sean las propias empresas las que hacen casi la obra, esos requisitos tienen que darse, independientemente del importe. O sea, vinculación, siempre, siempre espero a resolución, siempre 3 ofertas. Genial, Amparo, súper claro. Y mira, lo que pasa es que yo esta consulta no la entiendo demasiado bien. Dice, en el caso de licitaciones privadas, como a veces se firman por periodo de hasta 3 años y ya están realizadas, ¿se perdería todo el expediente o solo la partida de la instalación subcontratación? Hombre, es la parte, sería en expedientes privados que tienen ya hecho, vale, que quizá tienen ya, que en su momento hicieron un contrato y van poco a poco saliendo las obras. Puede ser un poco el estilo ese. Puede referirse, es que no le entiendo muy bien a lo que se refiere, puede ser eso, ¿no? Que sean como contratos marcos, ¿no? Sí, contratos marcos y que luego poco a poco van saliendo las licitaciones con una empresa con la que ya tengáis vinculación o subcontratación. Eso es muy difícil. Sí, habría que ver lo que está en cada caso Sí. y un poquito más de detenimiento. La verdad, yo aquí no me atrevo a darte una. De manera general es delicado porque no Sí. se conocen todas las condiciones. Yo ahí te aconsejo que lo pongas un poco más detallado por resolver tus dudas. Sí. Te lo aconsejo. Y estudiemos bien el caso y te damos una respuesta concreta para ti. Ujú. Pues, a ver, son contratos marcos. Esto ya eso, que nos lo haga por resolver tus dudas y se ve con más detalle y ya se ve qué condiciones, en fin, eso es Sí. que hay que analizar muchas más cosas, más detalle, ¿no? No hay ninguna pregunta más. Yo creo que, bueno, yo creo que ha sido bastante fructífero, Amparo, porque, bueno, la presentación, por supuesto, lo dije al principio, la vamos a enviar. Bueno, vamos a enviar el enlace, se va a colgar en la web incluso. E incluso si no hay problema técnico, que es que en alguna ocasión nos ha dado algún problemilla, pero si también está disponible el vídeo, también lo colgaremos y se puede revisionar. O sea bueno, pues yo creo que si ya que no ha entrado ninguna más, Amparo, si tú crees que hay que reforzar algún mensaje. No, en mi mensaje es la dirección de comunicación, el tema de la fecha sobre todo, saber si estoy en el caso para tener que esperar y eso, aguantar un poco lo que es la contratación en firme, pagos, señales, todo. Aquí no puede, en justificación no puede aparecer nada que tenga fecha anterior, la fecha de resolución en el caso de que sea necesaria esa autorización. Fenomenal. Esto, bueno,
Pues nada, pues muchas gracias a todos, Amparo, a ti sobre todo, y a vuestra disposición por si, bueno, pues ya vamos avanzando y ya se ve no sé, si se repite o se ahonda o podemos en otra ocasión profundizar en otro aspecto también de la tramitación de este tipo de expedientes. Así que nada, pues muchas gracias y nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por participar. Gracias.